Bueno, acabamos de tener un evento, la verdad es que ha sido para mí genial, fantástico, en el cual hemos tenido prácticamente el 100% del aforo inicial que estábamos esperando. Y nada, agradecer a CERC por la oportunidad que nos ha dado a Circutor Andina de poder realizar esta charla. Y realmente creo que ha sido bastante productiva, primero porque ha habido gente que ha podido conocer otros nuevos sistemas de solución para mejorar la calidad de red en las instalaciones, y sobre todo ha servido también, cosa que me congratula mucho, a poder resolver dudas tanto de SVG como filtro de activo de alguna gente que ya tiene experiencia con el filtro de activo, tanto con el SVG también. Así que encantado, espero que podamos volver a vernos el año que viene o cuando CEP lo requiera, y un saludo a todos y un beso de Víctor, y nada, que vaya todo muy bien y muchos negocios. Buenas noches, mi nombre es Anthony. Bueno, quiero agradecer por la ponencia del ingeniero Víctor Es el Futor y también a la empresa Zip Energy, que hoy dio una excelente ponencia de calidad de energía. Hoy se pudo conocer, o personalmente pude conocer, sobre filtros activos SVGs para la industria. Ha sido muy provechosa y espero que Zip Energy y Circutor lo vuelvan a hacer y estaremos presentes. Saludos. Energy, una empresa peruana con más de 5 años en el mercado, que tiene distintas unidades de negocio. La unidad de media tensión, donde tenemos equipamiento y servicio en general. La unidad de baja tensión, que es la parte de servicios y la parte de implementación. Y la unidad de calidad de energía, el cual por algo estamos acá, ¿no? Entonces vamos a hablar de SVGs, de filtros, de calidad de energía en su amplia experiencia que tenemos ahora con el ingeniero y los partners de Circutor. Bueno, pero también tenemos responsabilidad social como capacitaciones en universidades o institutos. Tenemos seguridad y ocupacional en dar asistencia a los proyectos que nosotros hemos brindado. Y el tema de una responsabilidad ambiental, que es una política que nosotros manejamos en CIE. Sí, tenemos proyectos y servicios. Algunos proyectos muy representativos, un mantenimiento en la subestación de ISARED en el norte, que es la parte de media tensión, una subestación de respaldo. Mantenimientos correctivos a subestaciones primarias, esto se realizó en la minera Corona. El hospital San José, que era una implementación de una subestación nueva. Más subestaciones de media tensión, servicios de mantenimiento de pozos a tierra en general. La parte de calidad de energía, realizamos 25 puntos de medición en paralelo a la empresa SMI, y el suministro también del SVG y también la programación que... No sé, Víctor, si hoy día podemos tener la presentación del filtro del SVG que tenemos al costado y poder programarlo. Y bueno, sin más preámbulos, creo que todos hemos venido para poder capacitarnos y seguir estudiando, como dice el ingeniero Víctor. Le doy el pase al ingeniero con unas fuertes palmas y recibirlos acá en Lima, Perú. Todo soy Víctor. Gracias, Dori. Primero de todo, bueno, soy Víctor Cancello, responsable de producto de la parte de calidad de red de Circutor España. Sí, soy español, sí. Supongo que se me nota. Primero de todo, quiero agradecer la confianza y las ganas que habéis tenido de poder venir al evento que CEP pues se ha podido armar aquí en Circutor Andina. Por la parte que me toca en Circutor Andina, agradeceros que podáis estar aquí, que podáis ver nuestros productos, etcétera, etcétera. Y sobre todo agradeceros que vengáis un viernes a las 6 de la tarde. Porque en España, si tú pones un evento un viernes a las 6 de la tarde, no viene nadie. Es que ya ni lo planteamos. Y no es que juegue España, ni sea Champions, ni nada por el estilo, ni que nos visite Leo Messi. No. ¿Ok? Bueno, en el día de hoy lo he estado comentando ya, y el objetivo en este ratito que va
que va a haber, ¿vale?, de muy poca explicación por mi parte y de muchas preguntas por la vuestra, ¿vale?, va a ser un poco explicar lo que he dicho al principio, todo el tema de, claro, cuando planteamos el mejorar en una instalación a nivel de energética, nuestro sistema, en lo primero que siempre pensamos es en intentar mejorar, ¿vale?, nuestra calidad de red, ¿vale? Cuando hablamos de calidad de red, sobre todo hablamos de dos aspectos fundamentales, ¿vale? Uno sería a nivel de la compensación de reactiva, ¿vale?, para, primero, reducir la parte de reactiva que consumen ciertas cargas en la instalación, y es por eso que instalamos bancos de condensadores, mejoramos la eficiencia energética y, por otro lado, lo que estamos es evitando el tener que penalizar por reactiva, que, por lo que tengo entendido, en Perú está a partir de 0,96, por debajo se penaliza, por encima de 0,96 no se penaliza. Y en ciertos momentos y en ciertas cantidades también se penaliza la reactiva capacitiva, ¿ok? Porque todos tenemos claro que sí, que la inductiva lo compensamos con un banco de condensadores y aquí paz y después gloria. Pero, ¿qué ocurre cuando yo lo que tengo es un sistema, una instalación que no es que tenga un consumo de reactiva inductiva, sino que lo que tenemos es una inyección de capacitiva? ¿Con eso qué hacemos? Claro, con la inductiva tenemos un banco de condensadores, pero la capacitiva, ¿cómo lo vamos a compensar? Pues aquí tenemos la solución, y es lo que os vengo a explicar ahora, ¿vale? Lo único que os digo es que si conocéis lo que es un banco de condensadores y lo que hace, si lo conocéis, quitarlo de vuestra mente. Un banco de condensadores ya no existe, es decir, sí que existe, pero durante los próximos 15 minutos no va a existir. ¿Por qué? Porque las nuevas técnicas de compensación vienen en equipos como este, es decir, como este. El SVG. ¿El SVG qué es? Es un equipo que compensa, ahora todo esto lo vamos a hacer, ¿eh?, kilowatt a kilowatt, tanto la inductiva como la capacitiva. ¿De acuerdo? ¿Qué es un SVG? Es un equipo, y aquí está la gran diferencia respecto a un banco de condensadores, es un equipo de electrónica de potencia que lo que hace es compensar a través de un sistema de IGBTs. Y entonces lo que hace es la conexión igual que un banco de condensadores con un transformador de corriente por fase que le va a controlar por fase el consumo de reactiva que tengas, tanto si es inductiva como si tiene inyección de capacitiva al sistema. Con lo cual la compensación ya no la va a hacer como un banco de condensadores en el cual conecta el banco de condensadores y compensa de manera trifásica, sino que acá lo que va a hacer es leer fase por fase si hay inductiva o si hay capacitiva, y lo que hará el equipo es compensar y anular lo que esté leyendo en aquel momento. Es decir, que si yo tengo la fase 1, que a lo mejor tiene un consumo de 100 kilovatios inductivos, la fase 2, 50 kilovatios inductivos, y la fase 3, 50 capacitivos, porque a lo mejor tengo muchas cargas monofásicas que se comportan capacitivas, todas conectadas en la L3, eso puede pasar. ¿Qué es lo que va a hacer el SVG? Cada fase de manera individual va a inyectar lo contrario a lo que está leyendo. Si tengo un consumo de inductiva en la fase 1 y fase 2, voy a inyectar capacitiva. Y la fase 3, si está leyendo capacitiva, va a inyectar inductiva. A tiempo real y con una velocidad de 16 milisegundos, un ciclo de 60 Hz. Con lo cual, ¿qué estamos consiguiendo? Que sea la compensación total y definitiva para poder compensar tanto la reactiva inductiva como la capacitiva, sea la carga que sea y sea la penalización que sea. ¿Por qué? Porque en todo momento va a controlar la inductiva y la capacitiva y siempre voy a tener un factor de potencia 1.
¿Verdad que hablamos de factor de potencia 1 como lo máximo? Ok. ¿Factor de potencia es el concepto que tenemos para que nos penalicen en las facturas eléctricas? Sí. ¿Sabéis que está mal dicho? Ah, amigo. Ok, va bien. Vamos a decirlo de otra manera. ¿Tendríamos que hablar de factor de potencia o tendríamos que hablar de coseno de phi? ¿Eh? De coseno de phi. ¿Por qué? Porque de lo único que aquí estamos penalizando es de la relación de lo que yo tengo de reactiva versus lo que tengo de activa. En cambio, cuando yo hablo de factor de potencia, como ha dicho el compañero, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? El vector de desplazamiento. ¿Qué es eso? El nivel de armónicos que tengo en la instalación. Es decir, que cuando hablamos de factor de potencia, en toda Latinoamérica se dice mal. ¿Por qué se dice factor de potencia? Porque los gringos, que están un poco hacia el norte, ¿vale? El concepto coseno de phi no es coseno de phi, es power factor. Entonces todos nos hemos quedado con lo de factor de potencia. Si ustedes van a Europa, nadie, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, ni en España, ni en Portugal, etcétera, etcétera, nadie les va a hablar de factor de potencia. Le van a hablar de coseno de phi. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si la penalización... Esto va para nota, ¿eh? Y no sé si preguntarlo ahora o dejarlo para los regalos. Lo voy a dejar para los regalos, que es buena pregunta. Pero bueno, os habéis quedado con la idea, ¿no? Factor de potencia, coseno de phi. ¿Ok? Vale. Hemos quedado que es un equipo que evita cualquier tipo de penalización, tanto si es inductiva como capacitiva. Aquí pone 20 milisegundos, pero está mal. 20 milisegundos es el tiempo de respuesta en 50 Hz. El tiempo de respuesta en 60 Hz, ¿vale? Él o la que lo recuerde, son 16 milisegundos. Un ciclo de 60. Importante, el SVG es un equipo que le da igual el nivel de armónicos que existe en la instalación. Es decir, cuando yo instalo un banco de condensadores, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una medición importante, ¿vale? Hacemos una medición en la instalación y en función del nivel de armónicos que tengo en la instalación, tengo que instalar un banco de condensadores, pero protegido con filtros de rechazo. ¿Por qué? Porque si yo instalo un banco de condensadores con un alto nivel armónico, en el momento que yo conecto los condensadores, estaré generando... ¿Quién ha dicho por ahí? Exactamente. Estoy amplificando, estoy generando un efecto de resonancia. ¿Y eso qué efecto tiene dentro de la instalación? Si amplifico los armónicos, voy a tener más corriente armónica. Con lo cual, en líneas generales, estaré subiendo el nivel de IRMS, que os recuerdo que es la suma cuadrática vectorial de todas las diferentes corrientes, y que estaré generando calentamiento de cables, salto de protecciones y, lo más importante, la vida útil del condensador disminuye de una manera exponencial tremenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hay un nivel de armónicos alto? Instalar bancos con filtros. Esos filtros lo que hacen es no dejar penetrar en el condensador la corriente armónica que puede haber, con lo cual ya no generamos ese efecto de resonancia. ¿Se entiende, no? Es sencillo. ¿Ok? Pues bien, todo esto que os he explicado, cuando hablamos de un SVG, nos olvidamos. Porque al ser un equipo de electrónica de potencia, ya no tiene sentido el tema de armónicos. El tema de armónicos, por más alto que sea, va a ser inmune. ¿Ok? Otra ventaja. Un banco de condensadores, aunque parezca mentira, y lo digo de manera irónica, siempre hay que hacer un mantenimiento. ¿Cuántas veces se ha instalado un banco de condensadores? Lo han instalado y me he olvidado y me he vuelto a acordar del banco de condensadores cuando tenía otra vez penalización por reactiva. ¿Vale? Entonces me acuerdo y digo, ¡ay, es que empiezo a penalizar! ¿El banco de condensadores no funciona? No. Lo que no funciona es el mantenimiento preventivo que tenía que haber hecho usted. Y nosotros lo decimos en los manuales, en los vídeos que enseñamos cómo mantener un banco de condensadores, etcétera, etcétera. Pues bien,
En el caso del SVG, si lo comparamos con el banco de condensadores, prácticamente no necesita mantenimiento. El único mantenimiento que necesitaría es esta parte de aquí arriba. Esto es el ventilador, y el ventilador del pepinito está por abajo. Pues sería algo tan sencillo, únicamente como limpiar el ventilador. ¿Ok? ¿Por qué digo que es un equipo para toda la vida? Porque es un equipo que si trabaja, y esto es importante, en las condiciones ambientales del entorno adecuadas, y adecuadas quiere decir, por ejemplo, no más altas de 35 grados, conseguiremos que sea un equipo en el cual nunca tengamos que hacer un mantenimiento y nunca tengamos que hacer ningún reemplazo de ningún componente. Va a ser un equipo para toda la vida. ¿Ok? Perfecto. Si lo comparo con un banco de condensadores, este, por ejemplo, sería un SVG y cada rack de estos puede llegar a inyectar 100 kilovatios de reactiva, o inductivo o capacitivo. O sea que estamos hablando de 400 kilovatios. Bueno, pues esos 400 kilovatios los puedo poner en 60 centímetros. Altura 2 metros, pero mínimo espacio. Y ya nos cuento los otros modelos que son de pared que ahora veremos, que son más chiquititos todavía. Dispone de un data logger, de un web server y de comunicaciones. Es decir, no solo consigo comunicar los racks entre ellos, sino que también puedo comunicarlo entre otros equipos que pueda poner en paralelo, ¿vale? Y lo puedo monitorizar en un sistema que tenga de gestión energética, un sistema SCADA. Yo lo puedo incluir dentro de un entorno SCADA. Al tener un data logger, yo directamente puedo conectarme a través de internet, a través de su dirección IP, y automáticamente ver el entorno del equipo y cómo está funcionando. Y como tiene una memoria interna de hasta 2 gigas, desde esa propia IP yo puedo hacer un histórico, puedo recoger un histórico de cuál ha sido el comportamiento del equipo en los últimos 7 años. Con lo cual, no solo veis la importancia, no solo puedo comunicarlo a través de comunicaciones para un sistema SCADA, para una monitorización, sino que además consigo hacer un histórico desde la propia página de internet a través de su dirección IP. Fácil. Su instalación, sencillísima. Acá lo tiene aquí abajo, pero en los grandes tiene los 3 buses de entrada, conectar los 3 cables en paralelo a la instalación. Este borde de acá es el borde donde yo instalo los 6 cablecitos que vienen de los 3 transformadores de corriente. Que pongo aguas arriba, como habéis visto en el primer dibujo, ¿vale? Un transformador de corriente por fase. ¿Ok? Tipos, pues tenemos 4 hilos hasta 400 voltios. Esto no quiere decir que funcione a 400, sino que puede llegar hasta 400. 3 hilos a 480, 4 hilos hasta 550 y después 3 hilos hasta 690. ¿Qué diferencia hay entre yo instalar un SVG de lo que se llama 3 hilos a 4 hilos? En 3 hilos sería como instalar un banco de condensadores. Lo único que a mí me interesa es compensar la reactiva, inductiva o capacitiva, con lo cual únicamente necesito 3 hilos. Ahora bien, si además de compensar inductiva y capacitiva necesito que el sistema equilibrarlo en potencia lo máximo que pueda, porque a lo mejor es un sistema desequilibrado, lo que hago es referenciarlo respecto al neutro con un 4 hilo. Y el propio funcionamiento del sistema IGBT me ayuda en la medida que puede a modular las potencias de tal manera que prácticamente las puede llegar a equilibrar. ¿Ok? Tipo mural, que serían estos de acá, es decir, este de acá, este es el de 30 kilovatios, después el siguiente más grandecito de 75 y el de abajo de 100. Y después tenemos tipo armario, del cual
cada uno de los racks me aporta 100 kilovatios. Ojo, 100 kilovatios a 400 voltios. A 460 o a 440, que son las tensiones que normalmente manejan ustedes, estaríamos hablando de unos 80 kilovatios por cada rack. Con lo cual, aquí sería 80, 160, 240, 320. Este daría 80, este creo que daría unos 60 y pocos, y este daría unos 25 kilovatios. ¿Ok? La programación súper intuitiva es entrar pantalla por pantalla y te pide únicamente un dato. Si está dado carga, si está dado red, es muy fácil. Prácticamente mi jefe nos decía al principio que era como el que utiliza un móvil por primera vez y sabe entrar en los campos sin necesidad de haberse aprendido el manual. ¿Ok? ¿Quién se ha mirado para ver un manual de un móvil? Nadie. Entramos, ¿verdad que entramos por intuición? Pues acá ya puedo decir que es más o menos lo que os digo. Aplicaciones. ¿Dónde aplicamos el SVG? Pues prácticamente que es lo que hemos dicho. Si compensa inductiva, si compensa capacitiva, si encima me equilibra fase, me da igual el nivel de armónicos, joder, lo puedo instalar en cualquier tipo de instalación, ¿no? Desde instalaciones donde necesite compensar la reactiva inductiva, que normalmente lo que utilizamos en ese caso es un banco de condensadores, pero que sepamos que aquí podemos utilizar el SVG. Cualquier instalación que tenga un nivel de distorsión armónica enorme, yo he puesto como tope un 10% de armónicos en tensión, porque desde el circuitor consideramos que cuando una instalación tiene un 10% de armónicos en tensión, ya es necesario irte a cuadro secundario e intentar reducir los armónicos con un filtro activo. Pero si solo tuviera que instalar un SVG, armónicos en corriente los que nos dé la gana, y en tensión hasta el 10%. Después, otra aplicación, ya nos vamos a la otra reactiva, instalaciones donde haya un comportamiento totalmente capacitivo, donde las cargas ya no sean inductivas, donde tengan un comportamiento capacitivo. Por ejemplo, lo he comentado antes, un call center, un data center, ¿vale? Equipos de ofimática generan comportamientos capacitivos, con lo cual, este tipo de instalaciones, si yo hiciera una medición de reactiva inductiva, encontraría poquita. Lo que encontraría mucho es de reactiva capacitiva. Con lo cual, el SVG, para evitar las penalizaciones por capacitiva en Perú, sería una buena solución. Y finalmente, lo que os he comentado ya también, grandes instalaciones con largas longitudes de cable que van en subterráneo. Cuando eso ocurre, ese cable subterráneo se comporta como un condensador e inyecta capacitiva a red. Con lo cual, papeleras, cementeras, químicas, empresas químicas, empresas grandes que a lo mejor tengan 4, 5, 6 transformadores de potencia, y sobre todo largas longitudes que a lo mejor van desde los propios transformadores hasta el medidor de compañía, ¿verdad? Y a lo mejor tienes 1 kilómetro de distancia. Ese kilómetro de distancia, ese cable me está generando mucha capacitiva. Entonces es probable que lleguemos a niveles de capacitiva que podamos penalizar. En esos casos, el SVG es una gran ayuda, ¿vale?, para poder evitar, ¿vale?, esas penalizaciones por capacitiva. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, aquí quizás no se ve muy bien y tal, pero acá lo que os quiero mostrar es, ok, cuando yo estoy en baja tensión, yo lo que coloco es el transformador de corriente por debajo del trafo de potencia, y aquí conecto el SVG y compenso todas las cargas que tengo aguas abajo, ¿cierto? Ok, pero ¿qué pasa si además yo quiero compensar esta distancia de cable que va desde el transformador de potencia al medidor de compañía, y a lo mejor son 2 kilómetros de distancia? Hemos dicho de que eso inyecta capacitiva. Entonces, claro, el problema que tenemos con el SVG, el inconveniente, es que no podemos conectarlo en media tensión, sino que lo conectamos en baja, pero la medida yo la puedo agarrar de media tensión. Toda la información, y entonces ¿de dónde la agarro? Pues muy fácil.
desde el propio medidor de compañía. ¿Vale? El medidor de compañía al final es el que me va a decir realmente, en todo momento, cuánta reactiva inductiva voy a tener y reactiva capacitiva voy a tener. Y entonces, si esta distancia no es muy larga respecto al SVG, que sería esto de acá, ¿vale? Lo puedo hacer a través de comunicaciones, ya sea por fibra o ya sea por 4G. Yo puedo comunicar la fuente que me dé los datos a nivel de reactiva, y si esa fuente tiene comunicaciones 4G, puedo sincronizarlo con el SVG. Y en cada momento le va dando la información, con lo cual él va inyectando lo contrario de lo que está leyendo el medidor de compañía. ¿Ok? Habrá quien diga, bueno, pero es que yo no puedo acceder al medidor de compañía. Yo no puedo abrir el medidor y conectar. No se puede. ¿Ok? Pues si me permitís, aquí tenemos la solución. Lo que hacemos es, a salida de los medidores, conectamos lo que se llama, tenemos dos opciones. A la salida de los medidores conectamos o lo que se llama un line SVG, que no deja de ser un pequeño autómata que lee lo que sale del medidor, todos los datos, y ese line a través de 4G o a través de conexión por fibra me va dando la información permanente del consumo de reactiva inductiva o inyección de capacitiva. Y el SVG desde la parte de baja va inyectando lo contrario que le va dando de información. Otra opción es, en vez de hacerlo con un line SVG, es hacerlo con un medidor normal y corriente. Es decir, a la salida del secundario del medidor de compañía, yo instalo un medidor, una 1500 nuestro o un B100, 5 amperios que tengo de secundario de lectura en el medidor de compañía, que ahí sí que podemos acceder. Y lo mismo, a través del medidor, ya sea por 4G o ya sea por fibra, conectarnos directamente al SVG. Y con eso podemos controlar toda la inductiva y toda la capacitiva de una instalación, aunque la capacitiva me la esté generando un cable que está a 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque mi referencia de datos es el medidor de compañía. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido un poco el concepto? ¿Sí? Es fácil. Es fácil y además es una solución dentro de instalaciones grandes y dentro de lo que es la compensación de capacitiva, en las cuales las penalizaciones son más o menos duras, ¿vale? Es una buena solución, tanto a nivel de compensación como incluso a nivel económico. ¿Ok? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Se ha entendido el concepto de SVG? No he querido entrar, discúlpame, no he querido entrar mucho en el concepto de banco de condensadores, porque al final, quien más quien menos ya conoce un banco de condensadores. Lo que es importante, y por eso el título son nuevos sistemas de compensación para la mejora de la calidad de red, es conocer este tipo de equipos y que Circutor dispone de ellos para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Disculpa. Sí, tenía dos consultas. La primera era el SVG-M, Sí. que en español o en Static Bar Generator Multilevel. Multilevel. Okay. Y el concepto multilevel, ¿vale? Es que tiene la posibilidad de que al tener 3 y 4 hilos, ¿vale? Me da la posibilidad de que con el cuarto hilo yo pueda equilibrar, ¿vale? Las fases de la instalación a nivel de potencia. ¿Ok? Y la segunda consulta era respecto, nos menciona que los SVG están configurados para anclarse a una tensión de 380 hasta 500 voltios. Hasta 550, 690, depende si utilizas 3 o 4 hilos. Sí. Si estimamos colocar un SVG para una subestación aquí en Perú, que normalmente varía entre 33 kilovoltios y 60 kilovoltios, ¿sería capaz? Sería viable. Sería viable siempre y cuando tú, para alimentación del SVG, le incorpores un transformador de potencia. Por ejemplo, si la instalación es de 30 kilovoltios, yo incorporo un transformador de 30 barra
440 o 400 o lo que tú consideres, y que ese transformador en cabeas pueda proporcionar energía para el número de SVGs que tú vayas a conectar. Y después la conexión, como te he explicado, directamente a la parte de medidor de energía o como tú lo veas más conveniente. Esa sería la manera. Entiendo que la cantidad de kilowatt, si colocamos 100, es más o menos, ¿no? 100 inductivo, 100 capacitivo. Entiendo, el equipo No. me puede proporcionar. Hay una máxima. Cuando tú tienes inductiva en una instalación, no tienes capacitiva. Y cuando tienes capacitiva, no tienes inductiva. Es imposible que tú en una instalación tengas inductiva y capacitiva a la vez, porque entre ellas se contrarrestan. Sí, Entonces, en las subestaciones normalmente más usan para una regulación de tensión más capacitiva, inyección capacitiva. exacto. Pero siempre dan un margen a inductiva. Por ejemplo, ¿no? En una subestación necesitamos 300 capacitiva, pero vamos a poner 300 capacitiva y 100 inductiva. Vale, en esos casos, el SVG será de 300. Okay. Será de 300, porque en los momentos que tú tengas que inyectar inductiva, ya la capacidad de 300 ya tienes suficiente. No sé si me explico. Cuando tú mides para calcular un SVG, ¿ok? Resulta que lo haces en una instalación que a lo mejor tienes en ciertos momentos consumo de inductiva y en ciertos momentos inyección de capacitiva o necesidad de inyectar capacitiva. Cuando tú haces las dos mediciones, tú miras las dos gráficas, ¿vale? Y el calibre o la potencia de tu SVG lo determinará la potencia más alta de las dos. No sé si me explico. Si yo, por ejemplo, de inductiva, resulta que tengo un pico máximo de inductiva, tengo 500, y de capacitiva es 400, el SVG será de 500. Porque vuelvo a repetir, cuando tengo inductiva no tengo capacitiva y al revés. Entonces, si lo hago de 500, cuando tenga la inductiva de 500 ya tengo el equipo preparado a tope para 500. Y cuando necesite 400 kilovatios, ya esos 500 me los va a poder dar. Porque, insisto, en los momentos que haya la capacitiva no habrá inductiva. ¿De acuerdo? Dime. ¿Qué tal? Buenas. Mi nombre es Paul Martínez. Hola, Paul. De parte de la empresa PM Electric. Ok. Bueno, nosotros hemos tenido un caso donde ya hemos instalado un equipo SVG tipo pedestal. Hemos instalado uno de dos equipos. Ya, nosotros lo instalamos bueno, en un sistema eléctrico donde justamente el punto que planteo tenía una línea, digamos, en media tensión bastante larga. Ya, pero la consulta era más, y bueno, nosotros nos fijamos al momento que hicimos el análisis, que a pesar de que tenía, bueno, la instalación tenía un transformador de 1200 kVA, ya el consumo de esta empresa era muy pequeño, era alrededor del 20-30%. Okay. Entonces eso involucra en generar más capacitivos, porque nosotros cuando vimos la medición, bueno, extraímos la información del punto de medida de donde nos cargaba la energía y notamos que cuando había más consumo de carga, el consumo o la generación de capacitivos era menor. Claro. ¿No? Entonces, por ahí, digamos, más carga que consuma, más inductiva tiene y compensa la posible capacitiva que tenga. ya. ¿Explico? Entonces sí es un punto importante, digamos, que tengamos una instalación donde la potencia o el consumo de la potencia del transformador sea generalmente casi, digamos, no sé, al 80%, al 90% para... Del transformador de potencia, hombre, normalmente lo adecuado, primero para que el propio transformador trabaje de manera desahogada y que tú no puedas tener problemas de caída del propio transformador, es que estoy de acuerdo contigo, Paul, de que si yo voy a tener un consumo entre reactiva y inductiva o capacitiva, me da igual, y de consumo de reactiva, inductiva, capacitiva y de consumo de kilovatios de potencia activa aproximadamente, no sé, X, lo que sea, siempre sobredimensionar el transformador un 20%, máximo. Claro. Máximo. Pasaba que en esa instalación el propietario de la subestación era uno y el usuario era otro, ¿no? Entonces la instalación no se adecuaba a lo que el cliente usaba, ¿no? El cliente usaba lo que solamente necesitaba, pues, ¿no? Vale. Entonces, Y ese 20% que únicamente consumía no era porque en ese momento estuvieran bajos de producción, No, era sino porque habían sobredimensionado el transformador, Sí, correcto. una barbaridad. Entonces,
Eso más lo de la línea era lo que salía, A mí me digamos. preocupa, ya. ¿Qué distancia hay desde el transformador al medidor de energía? Creo que era alrededor de 4 kilómetros, era en la zona del Ahí está el Urín. problema. A mí no me preocupa lo que hay del transformador hacia abajo, ¿vale? Porque el SVG ya lo estará compensando. A mí lo que me preocupa es esos 4 kilómetros de línea. Entonces, ahí seguramente lo que me tocará, primero es que os den los datos, compañía, del medidor y ver qué inyección, en este caso de capacitiva, hay respecto al consumo de activa que hay. Porque de esa manera tú podrás determinar de cuántos kilovatios tiene que ser el SVG nuevo, o sea, la ampliación, simplemente para compensar la capacitiva que se te esté generando. Entonces, en ese caso, ese SVG, yo entiendo que el SVG de 200 que habéis puesto, ¿vale? Lo habéis puesto con transformadores de corriente en la parte de baja tensión. Sí, correcto. Claro, pero aquí estamos hablando que me lo tiene que medir el medidor, ¿verdad? Entonces, el SVG que tú vayas a instalar para esos 4 kilómetros de capacitiva, tendrás que instalarlo, podrás instalarlo en la parte de baja, pero la medida la tendrás que llevar al medidor de energía. Y en este caso, al ser 4 kilómetros, yo creo que te va a tocar hacerlo a través de 4G. Claro. Y entonces poner a la salida del medidor o un line SVG, el autómata, que te puede conectar 4G con el SVG que tú instales nuevo, o hacerlo que a la salida poner un medidor con transformadores en el secundario de 5 amperios y que ese medidor también te puede comunicar 4G con el SVG que vayas a poner nuevo. El dato que te trae justamente el equipo Light es solo de corriente o la potencia total. No, bueno, pues si te trae. Al final, señores, los medidores, Circutor somos la hostia haciendo medidores, pero al final no nos engañemos. ¿Qué pinzas se ponen? Tensión y corriente. Ya está, ¿eh? Ya está, y con tensión y corriente lo calculo todo. La medición de Con el desfase, saber si tengo reactiva inductiva, capacitiva, lo sé todo. Entonces la medición por parte de baja tensión nos olvidaríamos, los conectamos. Exactamente. ¿De acuerdo? La consulta, bueno, buenas noches, mi nombre es Marlene. Hola. Yo también tengo la duda ahí, o sea, ¿qué tipo de medidor ustedes pueden ofrecer de que pueda conectar con 4G? Sí. Para que podamos darle de repente una... El A1500 que lo tienes ahí lo podrás ver ahora. Ajá. O el B100 que es el siguiente nivel de medidor. Claro, entonces lo recomendable sería del medidor al transformador de corriente que estabas comentando. Exacto. De ahí yo mido ese kilometraje que no estoy viendo. Exacto. ¿No? O sea, más que medir el kilometraje es pedirle a compañía los consumos cuarto horarios de energía activa, reactiva inductiva, reactiva capacitiva y centrarte, porque seguro que el problema lo vas a tener ahí. Claro, el consumo de reactiva inductiva prácticamente no va a existir porque ya lo estás compensando con los SVG que tienes en baja tensión. ¿Ok? Entonces, lo que te tienes que preocupar es de la potencia activa que tú le pides al medidor más la potencia capacitiva que está inyectando. Y a partir de ahí tú puedes hacer un cálculo, ¿vale? A través del cuarto horario de saber cuántos kilovatios máximos debe tener tu SVG para que en cualquier momento tú puedas compensar con inductiva ese kilometraje de cables que te están inyectando capacitiva. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto llevamos? ¿O cuánto nos queda? ¿Eh? 6 y 50 son. ¿6? Y 50. Vamos pronto, hombre. Segunda parte. Segunda parte, hemos hablado de compensación de reactiva, ¿verdad? ¿Cuál es la otra parte que hemos hablado que es importante para la mejora de calidad de red dentro de una instalación? Los armónicos. Ah, amigos, porque lo ponen ahí, ¿no? Filtro activo multinivel, filtro activo. Ok, pero si me vais a permitir, os voy a explicar un poco por arriba, por encima, ¿ok? ¿Qué es eso de los armónicos? Porque normalmente es algo que o se desconoce o no se sabe por qué se genera. ¿Ok? Bueno, imaginaros que vosotros ponéis un osciloscopio, vosotros ponéis un osciloscopio en el cuadro general de una instalación
Y resulta que si no tenéis ninguna carga conectada, seguramente la señal de onda que vais a tener es la senoidal bien redondita, bien senoidal de 60 Hz. Pero ¿qué ocurre cuando yo empiezo a conectar equipos que me hacen este tipo de onda? Por ejemplo, este tipo de onda es la onda de una carga trifásica, ¿ok?, con componente electrónico, que además genera lo que se llama quinto armónico o armónico de quinto orden. ¿Por qué sé que es de quinto armónico? Porque en un ciclo, ¿cuántos picos tengo? 5. Con lo cual me está generando eso. Si yo a mi onda senoidal de 60 Hz que tengo de mi frecuencia nominal le sumo esa carga, pues ya empezamos a liarla. Ese osciloscopio que tengo en el cuadro general ya no tiene una forma sinusoidal, sino que empieza a tener lo que nosotros en Circutor, ¿vale?, porque somos muy bromistas y somos españoles, llamamos la M de McDonald's o la M de Movistar. ¿Okay? Y ya no digo nada si además metemos una carga de séptimo orden, es decir, de séptimo armónico, con lo cual ahí sí que la M de McDonald's se ve espectacular. Genera dentro de la instalación una sobrecorriente, en este caso armónica, según en el ciclo que se esté moviendo, ya sea quinto, ya sea séptimo, ya sea tercero. ¿Vale? Entonces, más que qué son los armónicos es quién genera los armónicos. Pues bien fácil. Toda carga con componente electrónico que trabaja a una frecuencia diferente de los 60 Hz que yo tengo en la instalación. Punto. ¿Vale? Que si Fourier, que si no sé qué, dejar hacer otras. Esto es tan fácil como saber. Equipos electrónicos trabajan. Es que tengo un equipo que me está trabajando a 180 Hz. Armónico de tercer orden. Ahora lo veremos. Vale. Claro, esto se divide entre cargas que son lineales, ¿vale?, que al final, ¿vale?, la tensión y corriente van en fase, a cargas que no son lineales o que son distorsionantes. Y estas son las cargas, ¿vale? Os he dicho, cargas con componente electrónico y que además tienen una conversión de alterna a continua. Entonces, ¿qué tipo de cargas son esas o las más habituales que generan armónicos? Pues, por ejemplo, máquinas de clima, cámaras frigoríficas, sistemas de bombeo a través de los variadores de velocidad, los reyes de los armónicos, los reyes con los variadores de frecuencia, sistemas de automatización y control, gran proporción de ofimática e iluminación LED, variadores de velocidad, que ya lo hemos comentado, y nuestro último estrella, y que además Circutor también fabrica, puntos de recarga de vehículo eléctrico. Los puntos de recarga de vehículo eléctrico, ¿por qué generan armónicos? Porque son normalmente recargas que son monofásicas, y como monofásicas genera por la fase le recorren 10 amperios, por el cable general de neutro pueden retornar las 5 cargas por los 10 amperios, es decir, 50 amperios. Y es más que probable que la sección de cable no esté preparada para ello. Con lo cual, calentamiento, normalmente lo que suele generarse inicialmente siempre es rotura en el cable de neutro. Y si no hay rotura, directamente empezamos a tener fugas y saltos de protección. Armónico quinto, y he querido poner simpáticamente el armónico séptimo, pero al final tampoco tiene mucho sentido. El armónico quinto, en este caso, sería a 300 Hz. El trabajo que haría es funcionando a 300 Hz, porque son 60 Hz por orden 5, 300 Hz, y serían cargas prácticamente toda carga trifásica con componente electrónico. ¿Qué efecto genera aquí? Normalmente ya no es un problema de retorno de corriente por el neutro, sino que simplemente por la fase estará generando una sobrecorriente armónica que me puede afectar no solo a la sección de cable, no solo a roturas posibles por calentamiento de cable, sino que también protecciones, incluso a cargas colindantes que tenga
justo al lado. Y que ese normalmente en motores, por ejemplo, es el number one. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ¿qué efectos puede generar un armónico tercero, un armónico quinto dentro de una instalación? Pues más o menos ya lo hemos ido comentando. Si hablamos de cable, ¿qué hemos comentado con el cable antes? Que al final, yo para mejorar la calidad de red, al final lo que suelo hacer es mejorar mi nivel de IRMS, ¿no? Y con la IRMS, ¿verdad que con lo que hago con el SVG es reducir la parte de corriente reactiva y con la parte de filtro activo reduzco la parte de corriente armónica? Eliminando esas dos variables hago que el IRMS reduzca mucho. Con lo cual ahí es donde estamos generando la mejora de calidad de red. Pero en este caso, claro, lo que estoy haciendo es justo lo contrario. Es decir, todavía no he instalado ningún filtro activo y al final lo que estoy haciendo es a la IRMS, cada carga que yo vaya instalando que me genere armónico, me va a ir subiendo la corriente armónica, con lo cual la IRMS me va a seguir subiendo, con lo cual calentamiento del cable. Y lo que se genera es lo que se llama el skin effect, el efecto piel, el efecto skin. ¿De qué se trata? Pues imaginad que este cable, tenéis un cable y lo miráis de frente. Ok, la parte grande es la parte conductiva. La parte blanca es la que deja de ser conductiva. Es decir, que conforme más corriente armónica va circulando por el cable, la parte de dimensión conductiva se va reduciendo. Con lo cual, más sobrecorriente y encima tengo menos dimensión conductiva. Y ese es el caso por el cual, de manera muy exponencial, cuando tengo armónicos, los cables se van calentando de una manera pues eso, exponencial. Muy rápida y muy caliente. ¿Ok? Después, ¿qué ocurre? Ya lo hemos comentado antes. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un nivel de armónicos alto y tengo un banco de condensadores? ¿Qué hemos dicho? Voy a volver a repetir un poco, porque al final esto es teoría, ¿eh? ¿Qué hemos dicho? Que si instalamos un banco de condensadores en una instalación que más o menos tiene un nivel de armónicos más o menos alto, en el momento de la conexión voy a tener una forma de onda como esa y lo que me está generando es una resonancia, una amplificación de armónicos. Y ahí es donde tenemos que instalar al banco de condensadores unos filtros de rechazo precisamente para que volvamos a tener una onda como esta. ¿Ok? Con lo cual, en este caso, en el caso del condensador, lo que hemos dicho, no solo calentamiento de cables, no solo salto de protección, sino que habría un recalentamiento y lo que haría es que la vida útil del condensador bajara de manera exponencial. ¿De acuerdo? ¿Qué generan en los motores? Pues tan fácil como pérdida de rendimiento, pérdida de par, vibraciones de eje, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, por un tema de calentamiento, desgaste mecánico en los rodamientos. Y finalmente no, nos quedan dos. Efectos de los transformadores. Esto sinceramente yo no lo he visto en la vida. Os voy a ser sincero, pero esto puede pasar. ¿Sabéis por qué puede pasar esto? ¿Verdad que estamos hablando en todo momento que el objetivo de la calidad de red es reducir la IRMS, reduciendo la parte armónica y la parte reactiva? Pues este sería seguramente un claro ejemplo en que no se ha reducido ni una parte ni la otra, con lo cual hemos elevado tal la corriente de IRMS que el transformador llega un momento que dice ya no puedo más y puede ocurrir esto. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿qué ocurre cuando yo tengo sistemas de control, sistemas de comunicación en una instalación con perturbaciones armónicas? Pues mediciones incorrectas, errores en procesos de control, interferencias de comunicaciones y el control, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estos serían los efectos más importantes que los armónicos pueden generar en ciertas partes de mi instalación. A partir de aquí, ¿qué soluciones tengo? El filtro activo. Hemos hablado que para el condensador está
de manera excepcional el banco de condensadores con filtros de rechazo, pero para todo lo demás, filtro activo. Esto lo hemos visto hace un rato, ¿no? Sí. ¿Verdad? El SVG era algo parecido a esto. Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, Jorge, muy bien. Aquí tenéis el SVG, ¿no? Y el filtro activo lo tenéis acá. El modelo mural. Son exactamente iguales. Entonces, vosotros diréis, bueno, Víctor, ¿y dónde está el truco acá? Muy sencillo. El sistema de electrónica de potencia de los dos es exactamente igual, internamente son exactamente iguales, el funcionamiento de leo, inyecto lo contrario es exactamente igual, y donde está la gran diferencia es en el software. El software para el SVG está preparado para compensar reactiva, inductiva y capacitiva, y el filtro activo está preparado para reducir armónicos. Y ahora es cuando viene tu pregunta. ¿Qué me has preguntado antes? ¿Qué me has preguntado antes? He dicho, guárdatela. La diferencia entre el SVG y el filtro activo, ¿no? ¿En qué casos podría yo utilizar y en qué casos no? Y ahora me viene a la mente también cuando habló de... Vale, ya me jode. Dijo que se puede utilizar, por ejemplo, en un entorno que cuente que tenga armónicos, ¿no? Correcto. Pero al final de cuentas un SVG igual al trabajar con IGBTs es susceptible a los armónicos. Sí, pero para eso, ahora verás cómo calculamos el filtro activo, y es también la manera en la cual, cuando tú tienes un nivel de armónicos, sobre todo en tensión, calculamos también el SVG. Eso lo vamos a ver ahora. Pero, por ejemplo, delante me ha preguntado, oye, yo tengo entendido, y es cierto, que un filtro activo puede, o sea, filtra armónicos, pero también puede compensar. Vale, primer punto. El filtro activo en su día lo hicimos con la posibilidad de compensar porque todavía no teníamos el SVG. Hasta que al final descubrimos, entonces nosotros, españolitos, que, oye, cambiando el software ya tenemos un SVG. ¿Ok? Pero ojo, si yo quiero utilizar también para compensar la reactiva un filtro activo, el cálculo tiene que ser un poco exhaustivo. Es decir, yo tengo que calcular cuántos amperios necesito para compensar reactiva, para reducir armónicos, y después la corriente que necesito para compensar la reactiva. Porque ahora imaginaros, yo tengo, por ejemplo, un filtro activo como este de 400 amperios, ¿ok? Entonces, si tú le dices al equipo que quieres filtrar y luego compensar, resulta que durante gran parte del día lo único que necesitas son 300 amperios, o sea, 3 racks, necesitas 300 amperios para reducir toda tu corriente armónica, con lo cual te sobran 100, ¿ok? Pues esos 100, como le has dado la opción de compensar reactiva, los va a utilizar para compensar reactiva. La pregunta es, ¿con esos 100 amperios tendrás suficiente para compensar toda la reactiva que tenga de instalación? Esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, en España pasa mucho el cliente que te dice, oye, yo quiero un filtro, porque hablan así, ¿eh? Estos que van arriba, oye, yo quiero un filtro activo que me lo haga todo. Digo, pero ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? Sí, sí, yo calculo, me calculan la parte de corriente armónica, la parte de corriente reactiva, lo sumo, ¿vale? Entonces, se hace realmente así. Es decir, si yo hago una medición y yo veo que la corriente armónica que necesito es 200 amperios de corriente armónica para reducir los armónicos, y por otro lado, estoy viendo en mis gráficas que el consumo de reactiva que tengo son unos 200 amperios, que aproximadamente son, unos 200 kilovatios, que aproximadamente son unos 300 amperios, pues tan fácil como 200 por un lado y 300 por el otro, 500. Con lo cual voy a necesitar un filtro activo de 500 para reducir la totalidad de la corriente armónica que yo necesite reducir y la totalidad de la reactiva que necesite compensar. Ahí no sería el cálculo únicamente por la corriente armónica. Exactamente. Hay que sumarle también el cálculo. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando se dan cuenta
que un filtro activo vale 5, el de 200 vale 5, y resulta que si lo ponen de 500 le vale 7, pues a lo mejor la gran mayoría de veces el cliente lo que te acaba diciendo es, oye, pues ponme un filtro activo de 200 y lo otro me lo pones con un banco de condensado, que me saldrá más económico. Y hay una consulta, ¿no? O sea, cuando pasa a veces que hay empresas que ya tienen instalado su banco de condensadores y quieren colocar un filtro activo. Correcto. ¿Se puede colocar al mismo nivel? Sin problema. ¿O es adecuado solamente de repente colocarlo en la carga crítica? Ya, no hay problema. Solo te pido una cosa. Solo te pido una cosa. Que el banco de condensadores incorpore filtros de rechazo. Porque si no, para empezar ese banco no te va. Para empezar ese. A ver cómo te digo. Si tú tienes que quitar un filtro activo es porque tienes armónico. Si tienes armónico, el banco de condensadores no puede ser sin filtro. Pues en este caso es igual. Puedes ponerlos en el mismo punto eléctrico, en el mismo cuadro general, pero lo que tienes que procurar es que el banco de condensadores sea con filtros. Si es con filtros, sin problema. Si es sin filtros, seguirás teniendo problemas de amplificación de armónicos contra el banco de condensadores, no contra el filtro activo. Claro, o sea, porque al final si están al mismo nivel, claro, no lo va a proteger. ¿No? Exacto. Pero yo, si me permitís, ¿vale? Me voy a ir a la siguiente reflexión que yo creo que vamos a entender en que la manera de calcular un filtro activo nada tiene que ver cuando tengo que calcular un banco de condensadores o un SVG. Bueno, al final el filtro activo es lo mismo que el SVG, él lee una corriente armónica, inyecta una contraria, de tal manera que en un mundo ideal, la forma de onda que me tendría que quedar es la de 60 Hz, es decir, que reduce toda la corriente armónica existente, que en este caso pues, la hemos puesto de quinto armónico, I5. Ok, esta es la diapositiva importante. No leáis esto, os lo prohíbo. Decidme una cosa. ¿Tiene sentido poder instalar un filtro activo en el cuadro general de la instalación cuando yo tengo un problema de armónicos? Sería ideal buscar cuál es la carga crítica, ¿no? La carga crítica que está generando los armónicos. Vale. Costoso. Ok, perfecto. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Un filtro activo en el cuadro general tiene sentido para filtrar todos los armónicos que generan esas cargas? ¿Eh? No. Claro, la pregunta ya la estoy induciendo a que sea que no. Pero ¿por qué no? Por el costo. No. Para nada. Vas a englobar más equipos que... Pero el problema no es ese. Cuando tú tienes armónicos es porque realmente tienes un problema dentro de la instalación. Y tú tienes tus cargas que te están jodiendo otras cargas, precisamente por la corriente armónica. Si yo instalo un filtro activo en el cuadro general de baja tensión, ese filtro me va a filtrar de aquí hacia el transformador de potencia. Pero la corriente armónica la sigo teniendo circulando en los cuadros secundarios, con lo cual sigo teniendo el problema. O sea, no me sirve para nada. O sea, los efectos secundarios se los siguen llevando a las cargas. Exacto. Con lo cual, de la misma manera que cuando queremos determinar un banco de condensadores o un SVG, lo que hacemos es medir en el cuadro general, en el caso de los armónicos es un poco más trabajoso. Es decir, lo que tienes que hacer, como han dicho el compañero, es saber localizar qué carga o cargas son las mayores generadoras de armónicos, hacer una medición a la salida de cada una de las cargas y ahí sí instalar un banco de... un filtro activo. ¿Ok? Nos faltaba ya un banco, ¿sabes? Imaginad que la recarga de vehículo eléctrico, la corriente que genera esté fastidiando la iluminación de la instalación. Lo que hago yo es medir acá, instalar filtro activo acá, y con lo que estoy garantizando es que toda la corriente armónica que sale de aquí queda filtrada, con lo cual ya no ataca a la parte de iluminación y al resto de sus cuadros que puedo tener en la instalación. Esa es la gran diferencia. Por eso que cuando a nosotros, por ejemplo, nos llegan especificaciones de filtro activo para instalación en el cuadro de baja tensión, bla, 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 yo ya digo, esto está condenado al fracaso. Pero condenado al fracaso por lo que he dicho, porque el filtro activo
En el cuadro general, si realmente vas a tener problemas en secundario, no te va a hacer nada. Entonces, es necesario conocer un poco la instalación, saber dónde están las cargas generadoras de armónicos. Tampoco nos tenemos que volver locos. Es decir, aquí no se trata de que si yo tengo 6 cargas generadoras de armónicos, que tengamos que filtrar cada una de las 6 con un filtro activo, no. Tengamos un poco de sentido común, es decir, si de esas 6 yo tengo 2 que son las más grandes y son las más generadoras, instalemos un filtro en esas 2 y veamos después cómo funciona. Y si después ya dejamos de tener el problema, pues ya está. Pero hay gente que se vuelve loca y dices, 7 mediciones, 7 filtros. No, hombre, a las 7 mediciones, mira en 2 o 3 cuáles son las más críticas, gracias, las más críticas, y a partir de ahí ataques en esas. Y luego veamos cómo funciona. ¿De acuerdo? Dime. Tengo una experiencia. Yo he estado trabajando en Corpa, que es la que ve todo lo que es tema de aeropuertos. Ok. Tenemos, bueno, yo observé algo en el proyecto de ampliación. Lo que pasa es que se le había colocado un banco de condensador de 650 kV más o menos. Ok. El tema es que las cargas, que tengo entendido, la iluminación de toda la pista de aterrizaje era, a diferencia de la pista actual, era electrónica. Okay. Sin embargo, los filtros de rechazo que se le había colocado a los bancos de condensadores eran, por lo que yo vi, eran a partir del quinto armónico. Amigo, tenía que ser del tercero. Exacto, y eso no lo han visto. Y entonces yo hice esa observación respecto a que se necesitaba compensar los armónicos, porque el tema es que eso solamente protege, pero no te quita la cantidad de armónicos. Exacto. Exacto. Eso por un lado. Entonces, cuando se me pidió analizar, ellos querían hacer lo que mencionó, querían poner, cuando yo lo sugerí, el filtro activo debajo del transformador. Eso es lo que querían hacer. Y sin embargo, los sistemas de ayudas luminosas, que es todo lo de la pista de aterrizaje, son circuitos varios. Pero, entonces, yo dije, tenía que primero hacer un estudio, ¿no? Un estudio respecto a la calidad, ¿no? En general, y recién determinar en qué punto sé. Pero no querían hacerlo así, solo querían ponerlo debajo. ¿Y cómo ha acabado todo? ¿En que tienen problemas con la iluminación? Sí, la verdad que esa es una observación que todavía está pendiente. Se nos ha dicho que nosotros lo solucionemos. Vale, ¿los aviones aterrizan bien? Sí, no hay problema por ese lado. ¿Hay accidentes? Pero el banco de condensadores es de alta potencia. ¿Entendéis un poco lo que es la problemática que está explicando? Es decir, un banco de condensadores, esto no lo he explicado, pero un banco de condensadores, en función del armónico que haya predominante, el banco con filtros que yo ponga, esos filtros tienen que estar, la palabra exacta es desintonizados a la frecuencia de tercero o de quinto si el armónico predominante es tercero o quinto. Normalmente, cuando hablamos de bancos de condensadores con filtros, siempre consideramos que los filtros son al quinto armónico. ¿Por qué? Porque es el armónico más habitual dentro de la industria. Porque ¿qué hemos dicho del quinto? Que lo generan cargas trifásicas. Y al final los armónicos lo generan las cargas, permitidme, las cargas gordas, las grandes, y las grandes son trifásicas. Con lo cual al final el filtro suele ser sintonizado para quinto. Aquí es diferente, aquí dijeron banco con filtro. Pues claro, bueno, habla de banco con filtro con quinto armónico. Pero en este caso el predominante no era el quinto, sino era el tercero, porque las luminarias que generan tercer armónico, ¿por qué? Porque son cargas fantásticos, tío. Estos son los días que valen la pena. ¿Vale? Entonces, cuando hay esto, tienes que tener en cuenta los filtros de tercer armónico. Entonces, él lo expuso, le hicieron más o menos caso que más, ¿ok? Y él decía, bueno, pues una cosa que podemos hacer es filtrar armónicos para intentar un poco aprovechar la parte de quinto armónico del banco, pero claro, es lo que dice él, si son muchos circuitos, querrá decir que serán muchos filtros activos, con lo cual al final te sale más a cuenta agarrar el banco y si tienes que compensar, cambiar los filtros y ponerlos a tercero. Lo que pasa es que cuando cambias de quinto a tercero en un banco de condensadores, no solo cambian los filtros, sino que cambian los filtros, cambian los condensadores, porque tienes que sobredimensionarlos, ¿verdad? Es igual. Es que como, ¿vale? Pues que hicimos el otro día un chimposum de todo ello. Entonces,
Por eso te preguntaba, que ya lo único que queda por preguntar es, ¿aterrizan bien los aviones por la noche? Bueno, ya acabamos, ¿eh? No sé cuánto, pero es igual. Lo importante, hemos dicho que hay que medir a la salida de las cargas. Una vez medido, ¿qué 3 parámetros son los más importantes que tengo que tener en cuenta a la hora de determinar un filtro activo? 3. La IRMS máxima, que eso al menos el analizador del Mayebos de Circutor te lo da, otros no lo sé. El THDI, o sea, el nivel de distorsión armónica en corriente en el punto de esa IRMS máxima, y el nivel de armónicos en tensión. Y ponemos un ejemplo. Resulta que tenemos un subcuadro en el cual hay 5 variadores de velocidad. Bueno, pues si de ese subcuadro cuelgan los 5 variadores, en vez de hacer una medición en cada variador, insisto, no nos volvamos locos y hagámoslo en el punto común que tengan. ¿Ok? Se hace esa medición y ¿qué nos encontramos? IRMS máxima 200 amperios. Nivel de armónicos 30 en corriente, 30%. Nivel de armónicos en tensión, 3%. El cálculo, facilísimo. Por un lado, ¿qué hacemos? Calculamos la intensidad armónica, es decir, si tengo 200 armónicos, 200 amperios y un 30% de armónicos en corriente, pues el 30% de 200 serán 60. Es decir, que en el momento que yo tengo 200 amperios de IRMS, 60 amperios son corriente armónica. Y finalmente, y aquí va un poco en relación a lo que me has hablado del tema de las tensiones, nosotros agarramos esos 60 amperios y lo multiplicamos por un factor de seguridad que va en función del nivel de distorsión armónica que tenga en tensión. Si en este caso tengo un 3%, yo ese factor haré 60 por 1,3 en función del 3%. Si hubiera sido un THDV medio del 5%, haría 60 por 1,5 y así sucesivamente. ¿Ok? 78 amperios, filtro activo de 100. Factor de seguridad, ¿por qué? Cuando yo tengo un nivel de armónicos en tensión medianamente ya importante, ¿qué efectos se producen dentro de la instalación? Desequilibrios, ¿vale? Desequilibrios que pueden venir tanto de las propias cargas por unas resonancias que puedan tener con un banco de condensadores como de una mala calidad de red que me pueda venir de fuera. ¿Por qué? Porque a lo mejor esté al final de una línea de distribución. Eso pasa mucho, con lo cual la calidad de red es mala. Cuando yo tengo ese nivel de armónico en tensión medianamente alto, ¿qué ocurre? Como ha dicho el compañero, al ser equipos de electrónica de potencia, hay equipos, sobre todo en la parte de conversión de alterna continua, que son muy sensibles a los desequilibrios o a los desbalanceos de tensión que puedo tener debido al nivel de armónicos en tensión. Eso lo que nos obliga es a tener que sobredimensionar el equipo, porque de esa manera el componente interno también se sobredimensiona y hacemos que esos desequilibrios no afecten a un equipo de electrónica de potencia como puede ser en este caso un filtro activo o en el caso del SVG. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente lo que se hace con el SVG es que independientemente de que no le afecten los armónicos, como hemos dicho, sí que miramos el nivel de armónicos en tensión. Y en función de los armónicos en tensión, hacemos la misma, digamos, cálculo en función, en este caso, no de amperios, sino de kilobares. ¿Ok? Y esa sería un poco la explicación. ¿Vale? Mismo modelo, 30, 75, 100, igual que en el SVG en kilobares, pero en este caso en amperios de corriente armónica. Muy visual, evidentemente, otra vez, lo del data logger, comunicaciones, identifica alarmas, puedo poner en paralelo equipos, etcétera, etcétera. Monitorización en un sistema SCADA, ¿ok? Posibilidad, aplicaciones. Una consulta. No. En el caso de los SVG, ¿sí? ¿Hay modularidad? O sea, digamos que yo tengo una instalación, he hecho mi análisis de calidad de energía, determiné que necesitaba un SVG 30 cargas. Lo instalo, de repente amplío carga, y tengo más capacitiva. ¿Se puede hacer una instalación así modular?
Lo que tú necesites. Incluso puedes combinar SVGs. Aquí, os digo, aquí es filtro activo, pero es que vuelvo a decir, es que es lo mismo que el SVG. Entonces, yo puedo ir combinando de armario, o a lo mejor si le falta. No hace falta. Tú puedes combinar uno grande con uno como este. Lo único que tendrás que hacer es la comunicación, llevarla a la comunicación de este. Resulta que amplías y solo te quedan 100 kilovatios más. Y resulta que no puedes poner un armario igual de grande al lado con un rack de 100. Pero sí que puedes poner uno mural de 100. Lo pones al lado, pegado, lo comunicas, ya está. ¿Ok? Cualquier instalación que tenga armónico que trabaje a una frecuencia diferente de los 60 Hz. Y ahora sí, acabamos. Un ejemplo de un supermercado, de un compresor de frío en el cual instalamos un filtro activo como este, pero en vez de 30 kilovatios que hay de SVG, hicimos 30 amperios. El señor del supermercado quedó encantado de la vida, le quitamos un problema de la hostia, porque tenía un problema de armónicos súper alto debido al compresor de la cámara de frío que estábamos midiendo, y le dijimos, oye, podemos con nuestro mallego hacer unas pruebas para verificar con filtros, sin filtros. Claro, le habíamos solucionado la vida. Dijo, podéis hacer lo que queráis, lo que os dé la gana. Entonces hicimos lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica, me lo voy a llevar por delante ahora que acabo. La gráfica de corriente por fase, ¿ok? La gráfica de corriente por fase. Esta parte de aquí es el equipo sin filtrar. Como podéis ver aquí, hay un total desequilibrio entre fases de corrientes, y con corrientes que llegan hasta 40, ya lo digo, no se ve bien, pero que llegan hasta 46 amperios. En el momento que yo instalo el filtro activo, no solo estoy consiguiendo un equilibrio entre las fases, sino que como máximo de 46 estoy bajando a 28 amperios, prácticamente un 50%. Siguiente gráfica, tasa de armónicos en corriente. Fijaros lo que tenemos acá, sin filtro. Valores totalmente desequilibrados y que llegan incluso al 100% de armónicos en corriente. Conectamos, o sea, imaginaros lo que tenía el cliente, o sea, una pasada de corriente armónica. Conectamos sin filtro y de 100 amperios bajamos a 20 y totalmente equilibrados casi entre fases. Y después, la más guapa de todas, la más representativa es esta. Corriente de neutro. Pasamos de valores de 50 amperios a 0 amperios. Este es un filtro. Este que nos permite ver la corriente neutro, quiere decir que ese filtro activo era de ¿qué? De 4. ¿Vale? En el caso de un filtro activo, un 3 hilos lo que me hace es filtrar los armónicos entre las fases. Y cuando yo tengo un problema de tercer armónico, siempre tengo que utilizar 4 hilos, porque el cuarto hilo es el que me va a permitir filtrar el cable de neutro. ¿Ok? Y se acabó. A partir de aquí, preguntas. ¿Qué dirás? Consulta, también se pueden encontrar para instalaciones que están mayor a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Ok. 1000 metros al nivel del mar, el estándar. Nuestro estándar llega hasta 2000. A partir de ahí lo que se hace es un derrateo en potencia o en amperios de un 1% por cada 100 metros de altura que tú subas, a partir de 2000 metros. ¿Ok? Una cosa que no he contado, la IP del armario, esta de aquí es IP21, podemos hacerlo también en IP54, ¿vale? Más robusto, ¿de acuerdo? Más estanco. ¿Tú querías preguntar? Sí, quería confirmar cuál era el problema que tenía el cliente, que se le hizo la mejora, ¿no? ¿La mejora? Sí, o sea, ¿por qué era, o sea, qué cargas están siendo influenciadas por esta? Pues imagínate, si estamos hablando de la única cámara frigorífica que tenía y era un supermercado, las cámaras internas, o sea, la parte de frío que pudiera tener en los expositores de los alimentos.
iluminación LED o la iluminación que tuviera, ¿vale? Todo el sistema de entrar al supermercado cuando tienen los rodetes para poder entrar o tienen los sistemas eléctricos estos de abrir según los sensores ni les funcionaban. Es que todo lo que era parte de comunicación, parte de sensores, parte de iluminación, estaba muerto, estaba desesperado. Estaba desesperado. Yo me acuerdo de la primera vez que fuimos, fuimos a hacer la medición, las entradas del supermercado las tenía abiertas. La gente entraba y salía y ahí los sensores no detectaban absolutamente nada. Claro, porque al final tampoco podía desconectar el compresor de frío porque tiene que mantener los alimentos. ¿Vale? Entonces, sí, bueno, le solucionamos el tema, le devolvimos la vida. Vale, pues por mi parte ya estaría, Anthony. Si no hay nada más. ¿Vale? Si lo hubiera hecho muy bien, ahora no. Bueno, excelente ponencia. Gracias. Bueno, de parte de todos, incluso de CEP Energy y de los colegas, que a veces en el mundo eléctrico es muy pequeño, te agradecemos. Esperamos tu visita el otro año. Un placer. Tenemos un presente por la parte de CEP Energy para poder seguir con el evento. Por favor. Algo del Perú. Vale, perfecto. Para ti, Víctor. Bueno, muchísimas gracias de la empresa. Muchísimas gracias. Hombre, esto lo conozco. ¿Sabéis que soy un experto en España en hacer pisco sour? Es que ya no es la última. Mirad, es la 7ª vez que vengo a Perú. En 12 años. ¿Ok? Y cada año, o cuando me han visitado mis compañeros, me han traído una botella de pisco. Y un día dije, yo tengo que aprender a hacer pisco sour. Y no sé si me he vuelto experto o no, pero la gente no se me queja cuando viene a casa. Con lo cual, yo creo que he aprendido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, me hace mucha gracia. Bueno, de igual forma, en nombre de CEP Energy ya conocen la empresa, hemos visto un pequeño resumen de todo lo que hemos brindado y también del expertise y del apoyo de Circutor Andino. Entonces, igual les agradezco al equipo de Circutor por la presente ponencia y de los equipos. A continuación vamos a pasar a degustar Un momento, antes de eso, Anthony, si me permite, yo creo que también por parte de Circutor también podemos hacer un poco de regalo para los que habéis venido, ¿no? Entonces, voy a hacer, ¿os acordáis que he dicho? Esta pregunta me la voy a guardar para el final, pues que sirva ahora. La primera pregunta, y esta es de notaza, ¿eh? ¿Verdad que antes ha habido un momento que os he dicho el factor de potencia no es igual al coseno de phi? Que si algún día, en vez de penalizar por coseno de phi, nos penalizaran por factor de potencia, y el primero que levanta la mano, ¿qué equipos pondríais como solución para mejorar el factor de potencia? La mano. He dicho qué equipos pondríais para mejorar el factor de potencia. ¿Qué hemos dicho que es el factor de potencia? Voy a dar 50% para ver si habéis estado atentos. ¿Dónde lo instalo? A la salida de la carga que recibe los armónicos y lo daña, o a la salida de la carga generadora de armónicos. Y levantad la mano. A la salida de la carga generadora. Exacto. Perfecto. A mí me han obligado. Bueno, siguiendo el evento, igual cualquier solución, cualquier consulta con CEP Energy, tenemos el respaldo del Circutor y la tecnología de punta para poder mitigar todo el tema de calidad de energía. Siguiendo, podemos pasar a degustar algunos regalos que tiene CEP Energy y después el showroom que pueden hacernos las consultas necesarias que ustedes tengan. Podemos pasar.
Claro, otras cosas. Claro ¿Vale? que sí, Víctor. Igual, de todas formas, entre todos, muchas gracias, Víctor, por compartir. A vosotros, a todos vosotras y a todos vosotros. Conocimiento. Entonces, muchas gracias a ustedes también, señores, por un viernes nutrirnos para poder nosotros alimentar nuestros proyectos. Ya saben, Circutor y CEP Energy están para ustedes apoyarlos y seguirlos en sus proyectos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y por favor, intentad venir el año que viene porque así vengo yo y me regalan otra botella.